antropología. ¿Ah? Muy bien, comencemos entonces. A ver. Bueno, a ver, ahí está. Bien, chicos, la antropología filosófica es una rama de la filosofía, ¿ya? O si tú quieres también una disciplina filosófica. Esta rama, esta disciplina va a problematizar acerca de el problema del hombre, ¿ya? Va a abordar el problema del hombre. Desde el punto de vista de la filosofía, ¿cuál es el problema del hombre? Bueno, desde el punto de vista de la filosofía, el problema del hombre es el problema de su origen, naturaleza y sentido de existencia, ¿ya? Ese es el problema filosófico del hombre, ¿ya? Acerca del origen. Acerca del origen, la pregunta es, ¿de dónde venimos, no? Si somos o hemos sido creados por un ser superior, o si más bien provenimos, producto de la evolución, de la vida de seres inferiores, ¿ya? Esa es la pregunta, ¿ya? Entonces, frente a al primer problema, al problema del origen del hombre, ya tenemos dos posturas. Atención, ¿eh? El creacionismo, que plantea que el hombre ha sido creado por Dios, ¿no es cierto? Y el evolucionismo, ¿ya? Que más bien plantea o propone que el hombre es producto de la evolución de la vida en la Tierra, ¿no? Es producto de la evolución de las especies, ¿de acuerdo? De tal manera que provenimos de especies inferiores, ¿no es cierto? ¿Ya? Esas son las dos posturas respecto al origen del hombre. Respecto al segundo problema, que es el de la naturaleza o esencia del hombre, ¿ya? La esencia del hombre, es decir, la pregunta es, ¿qué es el hombre? ¿Ya? ¿Cuál es su esencia? ¿Cuáles son sus características que lo definen? ¿Cuál es su ser o naturaleza? ¿Ya? Esa es la segunda pregunta. Frente a esa pregunta, tenemos las posturas del naturalismo, el espiritualismo, el historicismo, el simbolismo, el existencialismo y el marxismo, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? La antropología filosófica, ¿de acuerdo? ¿Ya? Rama de la filosofía que propone entonces el estudio acerca de el origen, naturaleza y sentido de la existencia del hombre, ¿de acuerdo? ¿Ya? A ver, las ciencias, ¿ya? Las ciencias también estudian al hombre, ¿ya? Pero las ciencias estudian al hombre de manera particular, por separado, si ustedes quieren, ¿ya? Por ejemplo, la medicina dice, bueno, yo voy a estudiar al hombre, pero su cuerpo, o sea, es decir, su anatomía y fisiología, ¿ya? La psicología de pronto dice, yo voy a estudiar eh, su comportamiento, o sea, su conducta, ¿no? Y la mente humana, ¿ves? La sociología dice, yo voy a estudiar al hombre y cómo se organiza en sociedad, ¿no? Cómo se vincula con otros seres humanos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Así hace la ciencia, estudia por separado. En cambio, la filosofía, ¿ya? Va a estudiar al hombre, ¿ya? En su totalidad, ¿ya? En su totalidad, ¿no? Y se va a hacer preguntas como estas que te estoy planteando, ¿no? ¿Cuál es el origen del hombre? ¿Cuál es la naturaleza del hombre? ¿Y cuál es el sentido de la existencia del hombre? ¿Ya? Es decir, ¿para qué vivimos? ¿No? Hay una razón por la cual existimos, ¿de acuerdo? Ya, esta última pregunta está asociada pues al problema también de la naturaleza o ser del hombre, ¿ya? ¿Qué es el hombre? Pues, ¿qué es el hombre? ¿Tú alguna vez te has preguntado, por ejemplo, para qué existes? ¿Tiene un sentido tu vida? ¿Cierto? ¿O no? O igual que cualquier animal, simplemente vivimos para morir. O sea, vivimos para, a ver, crecer, reproducirnos y morir. ¿Eso será todo o hay un sentido para nuestra existencia? Para llegar a respondernos eso, primero hay que preguntarnos cuál es nuestra naturaleza, porque si somos, ¿no? Simplemente animales más desarrollados, nada más entonces, ¿no? O si más bien somos seres espirituales, ¿no? Entonces algunos dicen que tenemos como objetivo volver a juntarnos con nuestro creador de manera espiritual, ¿no? Bueno, ¿cuál es el sentido de nuestra existencia? ¿Ya? Estar asociado entonces a nuestra naturaleza, ¿ya? ¿Qué es el ser humano, no? Y a su vez eso está asociado a la pregunta de cuál es el origen, ¿ya?
del ser humano. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Entonces, a ver, quiero que recuerdes que respecto al origen, respecto al problema del origen del ser humano, recuerda esto porque hay una pregunta, no sé si en el temático o en la domiciliaria, ¿ya? Y aquí solamente se menciona nada más, ¿ya? En tu libro no, es más, en tu libro está como pregunta, pero curiosamente no está en la teoría, ¿ya? Acá la estoy agregando. Tal vez porque es muy conocida, ¿no? Son muy conocidas estas posturas, ¿no? La del creacionismo y el evolucionismo, ¿no? Repito, son preguntas perdón, son posturas que responden al problema del origen del hombre, ¿ya? El creacionismo, como tú ya sabes, es ampliamente difundida, ¿no es cierto? Es la más antigua, la más difundida también, ¿ya? Sostiene que el hombre existe porque Dios lo ha creado, ¿no es cierto? Por eso se le llama creacionismo, pues creacionismo. Dios ha creado al hombre. ¿No? Es más, Agustín de Hipona dice que Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza. ¿De acuerdo? A su imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir a su imagen y semejanza? Que lo ha creado libre, con libre albedrío, ¿no? Con libertad para escoger, para elegir, ¿no? Así como Dios también es libre, ¿no? ¿Ya? Entendiendo que los animales no lo son, pues los animales se guían por sus instintos, ¿no? También el hombre, al igual que Dios, libre, sí puede elegir, ¿ya? La otra teoría es la del evolucionismo, ¿no es cierto? ¿Ya? Esta es más reciente, es del siglo XIX, aunque ya había ideas anteriores, ya en la Grecia antigua había ideas anteriores respecto al evolucionismo, ¿no? Ya, por ejemplo, Anaximandro sostenía que la vida surge en el agua, ¿no? Tales de Mileto decía lo mismo también, la vida surge en el agua, ¿no? Pero Anaximandro va más allá, ¿no? Anaximandro pensaba que el hombre provenía desde ahí, de los peces, desde ahí provenía, ¿no? Entonces ya había ideas de evolución, ¿no? Pero eran ideas nada más, especulaciones, suposiciones, ¿no? Y en el siglo XIX, con los aportes de Charles Darwin, Lamarck y otros, ¿no es cierto? Eh, Hay una teoría más coherente, además basada en pruebas, ¿no? En pruebas porque se encuentran restos fósiles, restos óseos, ¿ya? Que prueban que aquí en la Tierra hay evolución. Ahora, no solamente el hombre evoluciona, como tú ves, los animales también han ido evolucionando, ¿no es cierto? ¿Ya? Por ejemplo, ahora hay una fascinación por los dinosaurios, ¿no? Que son seres que vivieron antes que el hombre existiera todavía, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esa es la teoría del evolucionismo, ¿no? No solamente el hombre ha evolucionado, sino toda la vida en la Tierra ha evolucionado. Las plantas, animales, ¿ya? Y dentro de esa evolución de toda la vida, de todas las especies, también el hombre ha ido evolucionando, ¿ya? Al respecto, te repito, hay pruebas, ¿no? ¿Cuáles son las pruebas? Los restos fósiles y los restos óseos, ¿ya? Restos óseos son, o sea, restos de huesos, ¿no? Cráneos, por ejemplo, partes del cuerpo, ¿ya? Que mm, ya está, que dan cuenta pues de la existencia de esta evolución. ¿De acuerdo? Ya, a ver entonces, para que recién se están incorporando, algunos no sé por qué están en sala de espera. A ver, de repente no enciende la camarita, pues de repente, ¿no? Bueno, para todos ellos entonces resumimos esta primera diapositiva, ¿ya? Estamos viendo el tema de la antropología filosófica, es una rama de la filosofía que problematiza acerca del origen, naturaleza y sentido de la existencia del hombre, ¿ya? Respecto al primer problema, que es el problema del origen del hombre, ¿ya? Acabamos de señalar que existen dos posturas, ¿ya? Muy conocidas ya, ¿no? El creacionismo, que es una postura influenciada por posturas religiosas incluso, ¿no? Que sostiene que Dios es quien creó al hombre, o sea, que existimos por la voluntad de un Dios, ¿no es cierto? Y el evolucionismo, que es una postura más reciente, ¿no? Basado en argumentos científicos, que plantea o propone que el hombre es producto de la evolución, ¿ya? De la vida que hay en la Tierra, ¿ya? Producto de la evolución de las especies, ¿de acuerdo? ¿Ya? Esas son dos posturas ampliamente conocidas, ¿ya? Respecto al segundo problema, al de la esencia o naturaleza del hombre, eso es lo que vamos a ver a continuación. A ver, ahí está. Posturas filosóficas acerca de... Uy, acá faltó. Acerca de la esencia del hombre, acerca de la naturaleza del hombre, ¿ya? Aquí, aquí la pregunta es,
¿cuáles cuáles son las características o rasgos distintivos del hombre? ¿No es cierto? A eso se refiere con su esencia, ¿ya? ¿Qué tiene el hombre de diferente, ¿ya? Que los demás seres, ¿qué lo caracteriza, qué lo define, ¿ya? A ver, si por ejemplo, mira, nosotros quisiéramos diferenciar al perro o al gato, quisiéramos definirlo, por ejemplo, entonces el gato iríamos es felino, doméstico, maulla, ratones. Mira, con esos datos nomás tú ya sabes a quién me refiero ya, al gato, ¿sí o no? ¿No es cierto? Porque más o menos esas son las características que definen a ese animal, ¿sí o no? Ya, lo mismo con el perro, a ver, mamífero, doméstico, ladra, territorial, ¿no es cierto? Por eso cuida la casa, pues es territorial, ¿no? Ya está. ¿Ves? Entonces así se define a una especie, ¿no? Ahora, a ver, hagamos lo mismo, tratemos de definir al hombre, ¿no? ¿Qué tiene el hombre? ¿Qué características? A ver. Ah, profesor, a ver, mamífero, pero bípedo, ¿no? O sea, anda en dos piernas. Ah, mira, ve, estamos definiendo ya. ¿Qué más? No ladra ni maulla, él habla. Ah, o sea, crea lenguaje. Ya. ¿Qué más? Ah, es un ser racional, usa la razón. Listo. Y así vamos encontrando las características que definen al ser humano, ¿ya? Justamente Aristóteles es de los primeros que va a proponer una definición acerca de la esencia del ser humano, ¿no? Y dice que el hombre es un ser racional, ¿ya? Y político, además, porque se organiza social políticamente, ¿no? Que crea lenguaje y que tiene una conciencia que le permite diferenciar lo bueno de lo malo, ¿ya? Así define Aristóteles en un primer lugar al ser humano, ¿de acuerdo? ¿Ya? Luego tenemos otras posturas que vamos a ver a continuación, ¿ya? Entonces veamos las posturas de la antropología filosófica que abordan el problema de la esencia del hombre, ¿ya? El problema de la esencia del hombre. El naturalismo en primer lugar. El naturalismo, por ejemplo, propone que lo esencial en el ser humano es su originalidad biológica. ¿Qué quiere decir originalidad biológica? El ser humano es diferente a todos los demás seres, ¿ya? Para comenzar, porque tiene, ¿ya? Un cerebro más desarrollado. ¿Qué significa cerebro más desarrollado? Porque siempre se repite, se dice, ¿no? Más grande. Bueno, sí, en proporción al tamaño del cuerpo, ¿ah? ¿Ya? Porque te cuento que hay cerebros más grandes, ¿ah? Por ejemplo, el cerebro de una ballena pesa 6 kilos. El del hombre solamente pesa 1,4 kg. O sea, 1,5 kg, menos que 1,5 kg pesa. Ya no es solamente el tamaño, sino es el tamaño en proporción al cuerpo. Pero además no es solamente es eso, ¿ah? Cuando hablamos de cerebro más desarrollado, nos referimos a que tenemos neuronas especializadas, ¿ya? Estas neuronas han aparecido producto de la evolución, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, tenemos neuronas especializadas en el lenguaje, ¿ya? Ningún animal tiene neuronas para el lenguaje, o sea, para la comprensión del lenguaje, sobre todo, ¿no? Y para la articulación posterior, ¿no? Tienen. Por eso los animales no hablan, pues, o sea, no hablan, no porque no tengan lengua, lengua tienen, boca tienen, ¿no es cierto? No tienen un cerebro con neuronas especializadas, ¿no? En el lenguaje, ¿de acuerdo? Tampoco tienen la corteza, ¿ya? Cerebral, ¿no? Que tiene el ser humano, ¿no? No tienen, por ejemplo, células especializadas en el razonamiento, por ejemplo, en la planificación, por ejemplo. Por eso los animales no planifican, el ser humano sí, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Entonces de eso se trata, ¿ya? Cerebro más desarrollado, células especializadas, ¿ya? Áreas especializadas en ciertas funciones, te he mencionado como ejemplo dos, ¿no es cierto? ¿Ya? Que le permiten al ser humano realizar actividades racionales, planificadas, ¿ya? ¿De acuerdo? Y eso lo hacen superior, pues. Otras características biológicas serían el andar bípedo. Es importante el andar bípedo, o sea, que el hombre ande sobre sus piernas, nada más. ¿Por qué? Porque le permite tener libre las manos, ¿no?
Y así es como también eso le permitió al hombre desarrollarse más, porque tener libre las manos podía agarrar objetos, experimentar, tocar, ¿no es cierto? Eso le ha permitido también su desarrollo. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Otra característica del ser humano también es su mano, ¿ya? Tiene el dedo pulgar, ¿ya? En oposición a los demás dedos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Eso le permite, con el pulgar es el dedo gordito, ¿no? En oposición a los demás dedos, le permite hacer pinza, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué es importante eso? Porque eso le permite, por ejemplo, poder construir herramientas, ¿ya? Poder construir herramientas, ¿de acuerdo? Incluso nos permite también escribir, ¿sí o no? Si no tuviéramos eso, no tuviéramos el pulgar en oposición a los demás dedos, ¿cómo escribiríamos también? ¿De acuerdo? ¿Ya? Bueno, entonces esa es la postura del naturalismo, ¿ya? Sostiene que lo esencial en el hombre es su originalidad biológica, ¿de acuerdo? ¿Ya? Rasgos biológicos o físicos que lo hacen diferente a los demás seres, ¿ya? ¿De acuerdo? Bien, leamos lo que acá dice. Ya te expliqué, pero leamos lo que acá dice, ¿ya? Dice, si analizamos al hombre desde un punto de vista natural, ¿ya? Observaremos que posee un conjunto de rasgos diferenciales que definen, aquí está, su originalidad biológica. Posición vertical, pues eso es andar bípedo, ¿no? En dos piernas, ¿no es cierto? Teniendo las manos libres, ¿ya? Constitución y uso de la mano como medio de aprehensión, eso significa que tenemos el dedo pulgar en oposición a los demás, a los demás dedos, eso nos permite agarrar, coger, hacer pinza, ¿ya? Cerebro excepcionalmente grande, caracterizado no solo por una enorme cantidad de células neuronales, sino por su extraordinaria capacidad para establecer conexiones funcionales. ¿Ya? A ver, cada célula puede hacer muchas conexiones nerviosas con otras células a su vez. Eso también es importante, eso también es una característica de las neuronas humanas, ¿ya? De las neuronas de los seres humanos. ¿Ya? Asimismo, el hombre se caracteriza por su lento proceso de maduración. ¿Ya? Acá se refiere con que el hombre se caracteriza por su lento proceso de maduración. Si te das cuenta, es el que más tiempo pasa cerca a la madre, ¿no? Bueno, se supone que el hombre, por ejemplo, a los 18 años, o sea, 18 años junto a la madre, recién allí se independiza, 18 años después. Si te das cuenta, la mayoría de animales se independizan mucho antes, ¿no? ¿No es cierto? ¿Ya? Por ejemplo, los elefantes, ¿no? Entiendo que a los, creo que es 8 años, 5 años nomás se independiza, y a los 5 años ya, ¿no es cierto? Y ni hablemos de otros animales que es mucho más rápido, ¿no? Al año, a los 2 años nomás, ya la madre los separa, ¿no? ¿De acuerdo? En cambio, el ser humano pasa 18 años, y eso es un decir, ¿no? Porque a los 18 años, ¿quién se ve en su casa? Bueno, aquí en el Perú menos, ¿no? Hasta los 25, 30, a veces estamos junto a mamá, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Por qué? Porque nuestro proceso de maduración es lento, es lento. ¿Ya? ¿Ya? Porque tener las condiciones necesarias para sobrevivir en una sociedad toma pues su tiempo, toma su tiempo. ¿Ya? A nivel de las especies, dice, a nivel de las especies es la infancia más larga y por ello la necesidad de grupo para su adaptación inicial, ¿no? A eso se refiere, con esto de la maduración muy lenta. ¿Ya? De lo anteriormente señalado, se admite la presencia de cualidades biológicas propias del ser humano. Por ello, afirmar que todos los rasgos propios del hombre pertenecen al orden natural o biológico y pueden explicarse desde el punto de vista de las ciencias naturales es admitir la postura filosófica del naturalismo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Dicho de otra manera, a ver, esto si quieres puedes anotarlo, ¿eh? Puedes anotarlo, a ver, ¿ya? Entonces, para el naturalismo, el ser humano es un animal, ¿ya? Porque pertenece, ¿no? A la naturaleza, ¿de acuerdo? ¿Ya? El ser humano es un animal, pero, un animal más evolucionado, ¿ya? Un animal más evolucionado, ¿de acuerdo? ¿Ya? Mucho más evolucionado, ¿no? Y ya hemos dicho a qué se refiere con evolucionado, ¿no? Biológicamente tiene un cerebro más grande, con neuronas especializadas, ¿no?
¿Ya? Su mano también es producto de la evolución, ¿no? El pulgar en oposición a los demás dedos, etcétera. ¿Ya? Ese es el naturalismo. El naturalismo es una postura, además, que tiene como representantes de todos, señores de acá, Herbert Spencer y Friedrich Nietzsche, ¿ya? Ellos son representantes del naturalismo. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jovencitos? A ver, preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? Sí se entiende, profesor. Gracias, hijita. Muy bien. Ya, ese es el naturalismo, ¿ya? Entonces, en resumen, sobre el problema de la esencia del hombre, el naturalismo dice que la esencia del hombre es su originalidad biológica, sus rasgos físicos que lo hacen diferente a los demás, ¿no? Cerebro más desarrollado, ¿cierto? Etcétera. Listo. El espiritualismo es otra postura acerca de la esencia del hombre, ¿ya? El espiritualismo lo que dice es lo siguiente, permíteme primero presentarte ya esta postura y luego ya leemos lo que ahí dice, ¿ya? El espiritualismo, ya tú te vas haciendo la idea, ¿no? Espíritu, ya, sí, pues ellos lo que dicen, que lo que define al hombre no es lo físico o biológico, no. Ellos consideran que lo que define al hombre es lo espiritual, ¿ya? ¿De acuerdo? Ese es el espiritualismo, ¿ya? Ellos sostienen que lo que define al hombre es lo espiritual, ¿de acuerdo? ¿A qué se refiere con lo espiritual, no? Por ejemplo, a ver, los sentimientos no son físicos, son algo espiritual, dicen ellos, ¿no? La capacidad de reflexionar, pensar, eso también es espiritual. Los valores morales, ¿no? Justicia, igualdad, eso también es espiritual. Entonces, y esas son cosas que definen al hombre, pues, ¿no? Su capacidad racional, sus valores, sus sentimientos, eso lo hacen diferente a cualquier animal, ¿sí o no? Ya. Y todo eso que hemos mencionado, ya, valores, sentimientos, racionalidad, ¿son rasgos físicos? No, no son físicos. Son rasgos espirituales, dice el espiritualismo, ¿no? Entonces, lo que hace diferente al hombre, ¿no? De cualquier animal es su espíritu. Por tanto, ¿cuál es la esencia del hombre? No los rasgos biológicos, no, sino su espíritu, ¿ya? Eso es lo que dice el espiritualismo. ¿Se entendió? Muy bien, ahora sí vamos a leer lo que acá dice, ¿ya? Sabemos que el hombre ha desarrollado progresivamente un mundo interior o espiritual. Se reconoce que cualidades como la capacidad consciente y reflexiva, ese es pensamiento, razonamiento, ¿no es cierto? Moral y valorativa, libre y creadora, son rasgos espirituales propios del ser humano, las cuales existen sin ninguna implicación respecto a sus características naturales, ¿ya? O sea, a lo físico, que dice, cuando hablan ¿no? Características físicas, o sea, todo esto que hemos mencionado, ¿no? A ver, la capacidad consciente y reflexiva, ya, eso se llama pensamiento, razonamiento, ¿no? La moral y valorativa, los valores morales que el hombre tiene, ¿ya? Son rasgos espirituales en el ser humano y que no tienen ninguna implicancia respecto a las características naturales. O sea, nada de eso tiene que ver con lo biológico, físico o natural. No, por el contrario, todo eso que hemos mencionado tiene que ver con lo espiritual. ¿Ya? No es físico, es espiritual. ¿Ya? Eso es lo que dice el espiritualismo. ¿De acuerdo? ¿Ya? A ver, veamos. La espiritualidad, entonces, puede ser subjetiva, propia de cada individuo, como la conciencia y la autoconciencia, ¿ya? Esa es la espiritualidad. O también la espiritualidad puede ser objetiva, ¿ya? Propia de la humanidad o conciencia social, ¿de acuerdo? ¿Ya? Es así que llamamos espiritualismo a la postura que pretende que las cualidades naturales del ser humano no son fundamentales, es decir, no determinan nuestra humanidad y más bien concibe la esencia del hombre como exclusivamente espiritual. Esta postura tiene larga data en el planteamiento religioso y por ende idealista, ¿ya? Representantes, Platón, el señor Platón, Agustín de Hipona, conocido como San Agustín,
y Max Scheler. Ellos son representantes del espiritualismo, ¿ya? Entonces, el espiritualismo, te decía, ¿ya? Planteo, propone que los rasgos que definen al hombre, ¿ya? La esencia del hombre, no es algo natural, ¿no? No es algo físico o biológico, no, al contrario, es algo que está en el mundo espiritual, ¿no? Porque lo que define al hombre, por ejemplo, es su capacidad de razonamiento, ¿ya? Y el razonamiento, pensamiento, no es físico, ¿ya? ¿Qué más? Sus valores morales, ¿no? Justicia, libertad, ya. Eso tampoco es físico, eso también es espiritual, ¿ya? Su capacidad creadora, o sea, para crear, ¿ya? Para transformar, eso tampoco es físico, eso es espiritual, ¿ya? Entonces lo que define al hombre no es lo físico, como decía el naturalismo, sino lo espiritual, ¿ya? Así dice el espiritualismo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Incluso Platón dice, mira, Platón dice así, ¿ya? O sea, tu cuerpo es la envoltura nomás. ¿Ya? Ese no eres tú, ¿eh? Ese no es tu ser. Ese cuerpo es una envoltura temporal nomás, ¿ya? Tu verdadero ser está dentro, es tu alma, así dice Platón, ¿ya? Por eso Platón dice que el cuerpo es la cárcel del alma, ¿ya? Además, para Platón, tu cuerpo envejecía, ¿no? Y moría, pues, ¿no? Tu cuerpo envejece, muere. En cambio, tu alma es inmortal, ¿ya? Tu alma es inmortal, ¿ya? Por eso él dice, tu ser verdadero es tu esencia, tu ser está dentro de ti, es tu alma. Esto que está afuera es una envoltura temporal, nada más, una cárcel para tu alma. Así decía este, Platón, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, ese es el espiritualismo, pues, ¿ya? Creer que la esencia del hombre no es algo físico, natural, sino espiritual, ¿de acuerdo? ¿Se entendió, muchachos? Sí, profesor. Gracias, hijita, muy amable tú siempre, ¿ya? Similar a Platón, también pensaba Agustín de Hipona, que es otro espiritualista, igual pensaba también, pues, ¿no? Igual también, ¿no? Porque sé que Agustín de Hipona es representante del cristianismo, pues, ¿no? Plantea lo mismo, ¿no? Plantea lo mismo, ¿no? Sí, pues el cuerpo es, ¿no? Solamente la cubierta, nomás la envoltura, ¿no? Nuestra alma es lo importante, ¿no? Nuestra alma es eterna, ¿no? Y nuestra alma busca encontrarse con su creador, que es Dios, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿De acuerdo? Esa es la postura del espiritualismo, entonces. Bien, entonces ya vamos viendo dos posturas, ¿ah? El naturalismo, que sostiene que la esencia del hombre es su originalidad biológica, su cerebro más desarrollado, su andar bípedo, su mano, ¿no? Y el espiritualismo que plantea que en realidad la esencia del hombre no es natural, sino más bien es espiritual, ¿no? Su capacidad consciente y reflexiva, moral y valorativa, libre y creadora, ¿ya? Ahora vamos a ver una tercera postura, el historicismo, ¿ya? El historicismo, ¿de acuerdo? Muy bien. El historicismo plantea, jovencitos, a ver, primero igual que en los casos anteriores vamos a proceder, ¿ya? Primero lo presento, ¿ya? Y luego leemos lo que dice en tu libro, que está en la diapositiva también, ¿ya? A ver, el historicismo lo que va a plantear es que en realidad el hombre no tiene una esencia definida o terminada, ¿ya? El hombre no tiene, repito, una esencia definida o terminada. ¿Por qué? Porque el hombre simplemente está en constante cambio. A través de la historia, el hombre va cambiando, ¿ya? Es decir, mira, si pensamos que, o buscáramos, ¿no? ¿Cuál es la esencia o naturaleza del hombre? ¿Ya? Ese es cómo piensa, cómo siente, cómo vive, ¿ya? Vamos a ver que eso va cambiando, pues, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, compara, a ver, para que notes, el hombre primitivo con el hombre actual. Somos muy diferentes en cuanto a cómo pensamos, sentimos y vivimos. Muy, muy diferentes somos. ¿Ya? Por ejemplo, el hombre primitivo vivía en incesto, ¿ya? O sea, había relaciones sexuales entre padres, hijos, entre hermanos, así era, ¿no? En la actualidad, eso no es así. O si vamos ya al esclavismo, por ejemplo, ¿ya? Las mamás espartanas, cuando el hijo salía con algún defecto físico, cuentan que lo desechaba, o sea, lo tiraba por un barranco, o sea, lo asesinaba, pues, ¿de acuerdo? ¿Ya? Eso, por ejemplo, en la actualidad jamás se haría, eso es considerado
inhumano, salvaje, ¿no? Sería penado, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces mira cómo aparte que, qué corazón, ¿no? O sea, ¿te das cuenta? O sea, el modo de pensar y el modo de sentir, los valores morales. Porque en esa época, bien, a esa mamá la admiraban, en la actualidad, ¿no? Sería despreciada, tachada de loca, o de psicópata y metida presa, pues, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, nuestro modo de pensar y sentir ha cambiado, y nuestro modo de vivir, por supuesto. ¿Ya? ¿De acuerdo? O en la Edad Media, mira, alguien por pensar diferente era tachado de hereje y era quemado vivo, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? En esa época también se quemaban libros también, por ejemplo. ¿Ves? Ahora, ¿quién quema un libro? O sea, es algo absurdo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, como tú ves, este, el hombre va cambiando históricamente, ¿no? ¿Ya? Es decir, su esencia, la esencia del hombre va cambiando históricamente. Eso se llama historicismo. ¿Ya? Historicismo. Entonces el hombre no tiene por eso una esencia ya terminada. ¿Por qué? Porque el hombre va cambiando históricamente. Eso es lo que dice el historicismo. ¿Ya? El hombre va cambiando a través de la historia. ¿Ya? Igual también, mira, y esto te permite la filosofía, ¿ya? Ponte a pensar, no sé, dentro de 100 o 300 años también, por ejemplo, ¿qué dirán de nosotros también? Dirán también que éramos muy primitivos, también dirán, ¿no? Tú ahorita crees que eres, uf, con tu Instagram y tu TikTok, crees que eres y tu Internet, crees que eres lo más avanzado, pero algún día, ya, no sé, 200, 300 años en adelante, dirán qué primitivos eran los hombres de comienzos del siglo XXI, ¿no? Por ejemplo, no sé, a ver, hagamos un ejercicio así de futurología, vámonos al futuro, ¿no? Y de repente pensarán así, ¿no? Oye, en esa época el hombre era tan primitivo, pero tan primitivo, ¿no? Que había gente que era tan rica que no le alcanzaba la vida para gastar tanta plata que tenía. Había gente que tenía miles de millones de dólares, incluso gastando $1 millón diario, ¿ya? La vida no le va a alcanzar. Mientras tanto, había gente que moría de hambre, ¿ya? Gente que quedaba hueso y pellejo, por ejemplo, en África, aquí en América, en Haití, ¿no? O había niños, ¿ya? Que se morían porque sus mamás no tenían para comprarle medicinas básicas, ¿no? Niños que se morían de una simple diarrea, de una simple neumonía, enfermedades totalmente tratables y curables, pero se morían porque en sus lugares no había hospitales, no había médicos. ¿Qué? Pero y los que tenían tanto no lo compartían. No, no, eso le llamaban mentalidad empresarial, le llamaban, ¿no? Tener más, tú solo, los demás, anda, no te creo, sí. Además eran tan primitivos que los países más desarrollados no permitían que los más chicos se desarrollen, porque les convenía tenerlos como fuente de materia prima, nada más. Además, esta gente no se podía poner de acuerdo todavía. Todo lo resolvían, ¿ya? A balazos o lanzándose misiles. Sí, que existían las guerras, sí, todavía. Y era tan primitivo, tan salvaje, que lo resolvía todo a través de las armas, no con el diálogo. Ah, sí, mira, que eran casi chimpancés estos, sí, imagínate. Pero eran igual que nosotros, sí, físicamente, sí, casi iguales, ¿no? Así, ¿ves? Entonces algún día también en el futuro verán que el hombre de ahora es tan primitivo todavía, ¿no es cierto? Que vivía en su prehistoria, aunque mira, ya había mandado un cohete a la luna, pero aún así prehistórico todavía en muchos otros aspectos, ¿no? Algún día dirán eso de repente, ¿ya? Entonces, chicos, ese es el historicismo, ¿ya? Es una postura que plantea que el hombre no tiene una esencia ya terminada, porque la esencia del hombre va cambiando históricamente, ¿de acuerdo? Listo. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que dice tu libro, a ver, ¿ya? Dice así. Se plantea que una cualidad esencial propia del ser humano y que ninguna otra especial lo ha desarrollado es que el hombre posee y hace historia. Claro, el hombre posee y hace historia, ¿ya? Pues el historicismo está postulado, pues. Esto se logra fundamentar de dos formas, atención.
Uno, el desarrollo de la existencia de cada hombre se desenvuelve dentro del proceso histórico general de la sociedad. ¿Ya? Ya, eso es importante. ¿Ah? Entonces también nuestro pensamiento está influenciado por el entorno social en el cual vivimos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Nosotros pensamos, por ejemplo, como hombres de esta época. Yo, por ejemplo, ahorita he hecho un ejercicio de irme al futuro y cómo pensará el hombre en el futuro, ¿no? La filosofía me permite eso, se llama trascender. Pero la mayoría, por ejemplo, ustedes, no sé, hasta, de repente, dígame si no, a ver, hasta ahorita que hicimos esta reflexión, de repente pensaban normal, ¿no? Que haya ricos y pobres. Es más, algunos creen, el rico es rico porque trabajó más, pues arriesgó más. El pobre es pobre porque quiere, pues por bruto, por flojo, porque no arriesgó. Es lo que la mayoría de la gente piensa, por ejemplo, ¿no? ¿Ves? Porque eres un hombre de este siglo, ¿ya? De esta época, pues. Entonces mira cómo el entorno social también influye en tu pensamiento. Igual, en la época del esclavismo, por ejemplo, Aristóteles, Platón, eran genios, ¿no es cierto? Ya sabían mucho. Pero, por ejemplo, ellos aceptaban el esclavismo. Les parecía normal que haya gente que tenga esclavos. Imagínate a ver ahora, a ver. Imagínate a ver que alguien aquí en el salón diga, ¿no? Yo tengo esclavos en casa. Te vas preso, pues se llama trata de personas, ¿no? O sea, ¿y cómo permites esclavizar a alguien, ¿no? O sea, qué cruel, ¿no? Ahora sería impensable. Pero mira, Aristóteles, Platón, tenían esclavos, aceptaban el esclavismo. ¿Por qué? Influencia de su entorno social, pues. ¿Ya? O sea, el entorno social en el cual tú vives, la época en la cual tú vives, también hace que tú pienses de determinada manera también, ¿ya? Tu entorno social, entonces, influencia también en ti, ¿ya? En tu pensamiento, en tus sentimientos, etcétera, ¿ya? Por eso acá dice uno, el desarrollo de la existencia de cada hombre se desenvuelve dentro del proceso histórico general de la sociedad y la cultura, ¿ya? Toda la sociedad y la cultura en la cual tú vives, el contexto histórico, quiero decir, en el cual tú vives, va a influenciar decisivamente en tu modo de pensar, sentir y actuar, ¿ya? ¿Qué más? Dos, el ser del hombre consiste en su historia. Ahí está, ¿ya ves? Entonces, la esencia del hombre es su historia, ¿ya? El individuo no es algo acabado o predeterminado. Atención, esto es muy importante, ¿ya? Como te dije yo, esa es la postura del historicismo, ¿ya? El individuo, o sea, el ser humano, el hombre, no es algo acabado o predeterminado desde el principio, sino que su ser, ¿ya? Constituye, se constituye, debería decir mejor, en el devenir histórico, ¿ya? Y por ello esta historicidad constituye su esencia, ¿ves? Entonces, el hombre no está ya terminado, ¿ya? El hombre va cambiando históricamente. Y así, como el hombre primitivo y nosotros somos tan diferentes, ¿ya? Dentro de 300 o 500 años, también habrá hombres que dirán, oye, qué diferentes éramos a los hombres de comienzos del siglo XXI, ¿no? Qué diferentes, ¿no? Qué primitivos eran esos, dirán también, ¿ya? También van a ser muy diferentes a nosotros, ¿ya? Entonces es importante que tú lo entiendas, porque mira, incluso hasta en las películas que hacemos, o que hace Hollywood, mejor dicho, no se ve esto, ¿no? Hay, por ejemplo, en un tiempo muy, muy lejano, La Estrella de la Muerte, ¿no? Por ejemplo, esa famosa película, La Guerra de las Galaxias, ¿no? O La Guerra de las Estrellas, ¿no? A ver, si tú ves, han pasado supuestamente 500 o 1000 años, ¿no? Es un tiempo muy, muy lejano, dice, y un lugar muy, muy lejano, dice, ¿no? Ya han pasado cientos o miles de años y sin embargo no ha cambiado nada. Claro, si el hombre tiene más tecnología, ya viaja a la velocidad de la luz, ¿no? Claro, ya atraviesa los este, agujeros de gusano, etcétera, ¿no? O sea, ya el hombre, ya mucha tecnología. Pero me refiero a que esencialmente el hombre no ha cambiado, igualito. Hay un imperio que es tiránico y hay una rebelión, ¿no? Que se revela, se subleva en contra. Estamos en lo mismo, estamos en lo mismo, ¿no? Y hay ricos y hay pobreza extrema, hay gente que vive, pues, de los desechos, ¿no? Pues, o sea, lo mismo, o sea, nada va a cambiar. Es lo que te quiere decir Hollywood, ¿no? Ya, yo te invito, hijo, a pensar diferente, pues, que sí puede haber un futuro donde el hombre no solamente cambie en el sentido de tener más tecnología, sino que también se desarrolle en el aspecto moral, afectivo, ¿ya? También del pensamiento, se organice mejor para que todos sean iguales y no haya, pues, desnutrición, miseria, sufrimiento, ¿no? De eso se trata, creo que ser humano, ¿no es cierto?
¿ya? Entonces yo te invito a pensar diferente a estas películas futuristas donde según ellos nada va a cambiar. Lo único que va a cambiar es el desarrollo tecnológico, nada más, ¿no? Yo creo que la forma de organización social también va a cambiar, ¿ya? Eso es importante entenderlo entonces, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? A ver, Ortega se dice, el hombre no tiene naturaleza. ¿Ya? Atención, mira, muy importante lo que dice este filósofo español, José Ortega y Gasset, ¿ya? Dice, el hombre no tiene naturaleza, el hombre no es su cuerpo, que es una cosa, ni es su alma, conciencia o espíritu, que es también una cosa, porque el hombre no es, sino que va siendo y desciendo. Eso es importante, ¿ya? ¿Qué significa el hombre no es? O sea, no es, o sea, no tiene un ser. Este es del verbo ser, pues, ¿no? El hombre no es, o sea, el hombre no tiene un ser o naturaleza ya definida o terminada, sino que va siendo. ¿Qué quiere decir? Va desarrollándose a través del proceso histórico. ¿Ya? Esto es muy importante. Acuérdate de esto, ¿ah? Es una postura del historicismo, ¿ya? El hombre no es, o sea, no está terminado, el hombre va siendo, el hombre está cambiando históricamente, ¿ya? A través de la historia, el hombre va cambiando, ¿ya? Eso es lo que te planteo, propone la postura historicista, ¿de acuerdo? ¿Ya? Dice, va acumulando ser, ¿ya? El pasado se va haciendo un ser en la serie dialéctica de sus experiencias. En suma, que el hombre no tiene naturaleza, sino tiene historia. Eso quiere decir que el hombre no es, sino que va siendo, ¿ya? Que el hombre no tiene una naturaleza o esencia ya terminada. El hombre lo que tiene es historia y va cambiando históricamente, ¿ya? O lo que es igual, lo que la naturaleza de las cosas es la historia al hombre, ¿ya? O sea, las cosas sí tienen naturaleza, el hombre no, el hombre lo que tiene en vez de naturaleza es historia, ¿ya? Representantes, José Ortega y Gasset, este filósofo es español, y el alemán Wilhelm Dilthey, él es Wilhelm Dilthey. Muy bien, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿Está claro? ¿Quieren más ejemplos? Hola, ¿quieren más ejemplos? ¿Se entendió? Entendió, profesor. Ya, gracias, mamita. Tú eres la única que conteste. ¿Los demás? ¿Qué estarán haciendo los demás? ¿Ah? Tantos chicos en sala de espera. Yo, bueno, ya saben que eso se encarga la Miss. La he puesto en sala de espera es por una razón, ¿no? Están con la cámara apagada, están haciendo otra cosa, están haciendo otras cosas, pues. ¿Ya? La Miss sabe lo que hace y yo confío plenamente en lo que ella hace. Por eso sigan sus recomendaciones, por favor, ¿ya? Ya, gracias, Sato. Que también, muy bien. Ya, entonces, a ver, recapitulando, ¿ya? A ver, siempre, siempre recapitulando, para que no se pierda. Entonces, estamos viendo las posturas filosóficas acerca de la esencia del hombre, ¿ya? El naturalismo dice que lo esencial en el hombre, ¿ya? Es su originalidad biológica, ¿ya? Sobre todo su cerebro más desarrollado, ¿ya? El espiritualismo dice que lo esencial en el hombre no es algo físico, biológico, sino más bien es su espíritu, lo espiritual, ¿no? Y cuando habla del espiritual se refiere a la conciencia reflexiva, a la moral valorativa y a la creatividad que tiene el ser humano, ¿ya? Características, ¿ya? Que dan fe de su espiritualidad. Y acabamos de ver el historicismo, ¿ya? Que plantea que el hombre no tiene una esencia o naturaleza, ¿ya? ¿De acuerdo? Porque esta esencia o naturaleza del hombre va cambiando históricamente. A eso se le llama historicismo, ¿ya? Entonces, el modo de pensar, el modo de sentir, los valores, incluso la creatividad, si tú quieres, todo eso va cambiando en el hombre a través de la historia, ¿ya? Por eso dice Ortega y Gasset, el hombre no es, sino que va siendo, ¿ya? El hombre no tiene una esencia, un ser, sino va siendo, o sea, está cambiando constante y permanentemente a través de la historia, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya?
Por eso incluso las películas futuristas que ahora se hacen son la verdad, bueno, una postura, ¿no? Que plantea que ya pues la historia terminó y a partir de acá en el hombre lo único que va a cambiar es su tecnología, ¿no? No, yo soy de los que creen que el hombre, además de cambiar su tecnología, o sea, además de la evolución tecnológica, también va a haber un desarrollo también de su pensamiento, de sus valores morales, de sus sentimientos, ¿ya? Sí, yo creo eso. Así es. En ese sentido soy un optimista. Listo, ya. Entonces, el historicismo, ¿ya? Lo esencial en el hombre es su historia, o si tú quieres, el hombre no tiene esencia, sino que el hombre va cambiando históricamente, su esencia va cambiando históricamente. El existencialismo es otra postura que plantea que el hombre no tiene esencia, ¿ya? Igual que en los demás casos, primero te lo presento y luego leemos lo que dice ahí, ¿ya? A ver, igual, el existencialismo plantea que el hombre no tiene una esencia, ¿ya? O una naturaleza, ¿ya? El hombre lo que tiene es solamente, al nacer, ¿ya? Solamente tiene existencia, de ahí viene el término existencialismo, pues. A ver, te explico. Los animales sí nacen con una esencia, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Un gato, ¿ya? Un gato. Supongamos que nunca ha visto otro gato, ¿ya? Ha sido creado rodeado de humanos nada más, ¿ya? Nunca ha visto otro gato. Sin embargo, igual el gato, ¿ya? Chiquitito, ahora cuando sea un gato adulto, ¿qué va a hacer? Un gato adulto, pues, ¿cómo va a actuar? Como gato, pues, o sea, todas las del gato. De noche va a salir a cazar, ¿no? Ratones, insectos, ¿de acuerdo? Va a maullar, va a decir miau, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Va a luchar por su territorio. O sea, todas las características del gato. Va a ronronear, ¿no? Le va a gustar que le acaricies el lomo. O sea, todos los gatos, la misma esencia, la misma naturaleza, sus mismas características, ¿ya? Igual pasa con el perro, con el caballo. O sea, es que los animales, digamos que traen su esencia ya en su ADN, ¿ya? En su ADN está su esencia ya, ¿de acuerdo? ¿Ya? En cambio, en el hombre no, pues. El hombre en su ADN trae rasgos físicos, nada más, pero eso no es lo esencial en el hombre es mucho más que eso, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, el hombre al nacer es solamente existencia, no tiene una esencia. Digamos que la esencia, el hombre mismo tiene que encontrar, cada uno tiene que encontrar su propia esencia. Somos tan diferentes unos de otros seres humanos, físicamente podemos ser muy parecidos, ¿ya? Pero en nuestros intereses, pensamientos, sentimientos, valores, somos diferentes, ¿no? Somos tan diferentes que cada uno tiene que encontrarse a sí mismo, hallar su propia esencia, su propia naturaleza, ¿ya? Ustedes, por ejemplo, están en ese proceso ahorita, ¿no? Están pensando, voy a ser ingeniero, médico, abogado, o de repente la universidad no es para mí, yo quiero ser músico, cantante, no sé, ¿no? Pintor, escultor, otros dirán, no, lo mío son los negocios, ¿no? Voy a poner un puesto de trabajo, un puesto así como mi mamá y papá, me voy a dedicar a los negocios, ¿no? Otros dicen, yo quiero ser youtuber, ¿no es cierto? ¿No? Eso me parece fácil, dicen algunos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, pues, ¿no? Vamos a tener, no sé, en los próximos años vamos a tener, no sé, 1.000 millones de youtubers vamos a tener, ¿no? Bueno. ¿Ya? Entonces tú, por ejemplo, estás ahorita buscando tu esencia, ¿no? O sea, ¿qué soy yo? ¿Para qué soy bueno? ¿No? Según mis características personales, ¿no? ¿En qué puedo destacar yo? ¿Ves? Estás buscando tu propia esencia y luego vas a tratar de construirte ese futuro. ¿Cómo? Construyéndote a ti mismo, pues. ¿Ya? Por ejemplo, decides, voy a ser médico. Wow, es una carrera bastante exigente, ¿no es cierto? Entonces, desde ahorita tienes que ser, pues, de los más estudiosos del salón, de los mejores, ¿no? ¿No? Para lograr eso, esa meta, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, eso es lo que propone el existencialismo, ¿ya? Cuando nacemos, los seres humanos no tenemos una esencia, solamente tenemos existencia nomás, ¿ya? Solamente existimos nada más, ¿ya? Nuestra esencia, nosotros mismos la vamos a buscar luego, ¿no? Tratar de construirla luego, ¿ya? Por eso les digo, ahorita ustedes están en eso, de buscando su esencia, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Cómo va a ser mi futuro? ¿Qué profesión voy a estudiar? O ninguna profesión, ¿qué es lo mío? ¿Ves? Son preocupaciones tuyas, ¿ya? Porque tú tomas decisiones como ser humano. En cambio, los animales no hacen eso. No sé, mira a tu perro, ¿lo ves preocupado a tu perro por su futuro? Está preocupándose, ¿qué voy a hacer cuando sea grande? ¿No? ¿A qué me voy a dedicar? Ingeniero, abogado. No, el perro es perro. El gato es gato.
no tienen nada que elegir, ¿no? En cambio, el ser humano sí, ¿ya? Además de su existencia, el ser humano elige, busca, construye su esencia, ¿ya? Eso es lo que dice el existencialismo, ¿de acuerdo? Ya. Ahora, si dicho eso, vamos a ver qué es lo que nos plantea aquí la lectura, ¿ya? Dice así, existencialismo. La existencia es el modo como se expresa el ser del hombre. Es decir, mis acciones expresan mi esencia, dice. ¿Ya? Para esta postura, el hombre no debe ser encuadrado dentro de un conjunto de propiedades o cualidades que tiene que poseer de todas maneras. Por el contrario, el hombre, es decir, cada hombre, va forjando su esencia. ¿Ya? Los existencialistas plantean que la existencia humana, acá mira, es un proyecto, un cúmulo de posibilidades de las cuales no tenemos la plena certeza que vamos a ser. Por ello, esta incertidumbre lleva a la angustia existencial. Eso dice el existencialismo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ustedes ahorita no saben qué van a ser. Y no me refiero solamente a la profesión, ¿ah? ¿Ya? Son muchas cosas más, como ser humano, como padre, o no vas a ser padre, ¿no? En fin, ya son tantas cosas que el hombre se plantea y todo eso le genera una angustia existencial. Esa es una preocupación, ¿no? Cosa que los animales no tienen, pues ningún animal tiene esa angustia, esa preocupación por su futuro, ¿ya? El hombre sí, ¿ya? Y con esas decisiones que va tomando, él se va construyendo a sí mismo. Esta imagen de acá puede graficar. Mira, el hombre se hace a sí mismo. Mira, se está construyendo, se está esculpiendo, se está forjando a sí mismo, ¿ya? Eso es lo que dice el existencialismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque no naces tú con una esencia, tú construyes tu esencia, ¿ya? Tú al nacer solamente eres, como dice ahí, un proyecto, un cúmulo de posibilidades, de las cuales ninguna certeza se tiene. Por ejemplo, hay papás médicos que, "Ay, mi hijo va a ser médico", y no, el hijo es rock and rollero, le sale, o reggaetonero, imagínate, ¿no? Ya, de acuerdo. Yo me acuerdo que un tiempo daba clases particulares de francés ya a unos chicos, cuyos dos papás eran médicos, papá y mamá, los dos médicos, ¿ah? Y el mayor no quería ser médico, él quería ser el entrenador de fútbol, así me dijo. Uy, los papás se querían morir, ¿no? Porque no lo veían posible, ¿no? Pero bueno, ese es el sueño de su hijo, pues. ¿Ya? Y me acuerdo que se la pasaba haciendo estadios así de papel y cartón, ¿no? Le gustaba mucho saber de esos temas, ¿ya? Incluso a mí me proponía tratos, ¿no? Mira, ya, tú me enseñas 2 horas, ya, yo presto atención, pero a condición de que de esas 2 horas pasemos 10 minutos hablando de fútbol. Así me decía, me proponía ese trato incluso. O sea, le fascinaba, pues, el fútbol, ¿no? Y así es, entonces no hay una certeza, ¿no? No hay una certeza absoluta, ¿no? O también pasa lo contrario, ¿no? En casas donde los papás no creen que el chico vaya a poder, ¿no? Dice, bueno, no, ya, no, mi hijo no, mi hijo va a ser, no, él va a ser comerciante, nomás igual que yo, y el hijo dice, y sale, pues, abogado, ingeniero, ¿no? ¿Ves? O sea, entonces, el ser humano no tiene una esencia al nacer, solamente tiene una existencia. ¿Qué quiere decir eso? Que el ser humano es un cúmulo de posibilidades, un proyecto de lo que y cualquier cosa puede ser, cualquier cosa, ¿ya? Desde científico hasta Rastafari, ¿ya? ¿Está bien? Desde bailarín hasta físico nuclear, ¿ya? Listo. Según Heidegger, ¿ya? Hay dos formas de existencia. La existencia impropia o también llamada inauténtica y la existencia propia o auténtica, ¿ya? A ver, te explico brevemente esto, ¿ya? La existencia propia o auténtica, ¿ya? Es cuando el hombre vive según su propio pensamiento, son sus propios valores, ¿no? Entendiendo que su vida es corta, entendiendo que él va a morir, ¿sí o no? Porque el hombre, el ser humano es el único que sabe que va a morir. Ningún animal tiene conciencia de su mortalidad, ¿ah? El pollo no sabe que va a ser bróster, ¿ya? Tu perrito no sabe que le quedan, pues, no sé, 5 años de vida, porque el perro vive solamente 15 años, y eso, ¿ah? No vive más, ¿no es cierto? Ya, no lo sabe, no sabe. En cambio, el hombre sí sabe de su mortalidad, el hombre sabe, ¿no? Vive 100 años y eso. En el Perú difícilmente la gente llega a 100, ¿no? La mayoría, ¿no?
74 años para el caso de los varones y 76 años para las mujeres, ¿no? Esa es la esperanza de vida en el Perú. Y el ser humano sabe eso, sabe, ¿ya? Y según eso organiza su vida, pues planifica. ¿Qué voy a hacer con lo que me queda de vida? Dice, por ejemplo, ya. Por ejemplo, un hombre de 30, ¿no? Dice, ya, ¿qué voy a hacer con lo que me quede de vida? Ya, tengo 30, ya que me queden 50, ya siendo optimista. ¿Ya? Y de esos 50 me voy a pasar un tercio durmiendo, porque de cada 24 horas yo duermo 8, ¿sí o no? Es un tercio. Y entonces de 50 me voy a pasar durmiendo más o menos que 17, 18 años, ¿no? Entonces me quedan ya, ¿cuánto? 32 años de vida, no es mucho. ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Ya? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Ya? Entonces el hombre, esa es su existencia auténtica, ¿ya? En cambio, la existencia impropia o inauténtica, ¿ya? Es esa donde la mayoría solamente vive para la diversión. La impropia o inauténtica es una existencia donde tú vives según la opinión de los demás. Todos los demás te dicen que la vida es puro vacilón, joyas, carros y sexo, eso te dicen, ¿no? Entonces la gente vive para eso nada más, ¿no? Para joyas, carros, sexo, nada más. No hay otra cosa. Buscar adrenalina, nada más. Pero esa no es una existencia propia, auténtica, esa es una existencia impropia o inauténtica. Es vivir según lo que los demás te dicen, según lo que los medios de comunicación o las industrias de la música te hacen creer que es vida, ¿ya? De eso habla Heidegger, ¿ya? La existencia, entonces, es de dos tipos, ¿ya? La impropia, inauténtica, vivir según la opinión de los demás, y la existencia propia, auténtica, es vivir según tus propios principios y valores, ¿ya? Sartre resume el existencialismo y Sartre dice así, entonces, la existencia precede a la esencia. ¿Qué quiere decir? Que primero es la existencia y después ya vamos buscando nuestra esencia. Cuando nacemos, entonces, no nacemos con una esencia. Los animales sí nacen con una esencia, está en su ADN. El hombre no, ¿ya? Porque el hombre, además de sus rasgos físicos, tiene algo más, ¿sí o no? ¿Ya? Y eso no es algo con lo que nacemos, es algo que vamos a buscar luego. ¿Ya? También dice que el hombre está condenado a ser libre, dice Sartre. ¿Qué quiere decir? Que el hombre tiene que estar constantemente tomando decisiones. Eso lo angustia al hombre, pues. Pero tiene que tomar, ese es el costo de ser libre, pues. El animal no, el animal simplemente se guía por sus instintos. El hombre, en cambio, tiene que tomar decisiones y asumir las responsabilidades de esas decisiones. ¿Ya? Finalmente dice que el hombre es una pasión inútil. Representantes del existencialismo, este señor es Martin Heidegger, este señor es Jean-Paul Sartre y este señor es Karl Jaspers. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta, chicos, sobre el existencialismo? ¿Se entendió? ¿Está claro? Sí, se entendió, profesor. De acuerdo. ¿Ya? Entonces, para el existencialismo, acuérdate el nombre, existencialismo, ¿ya? El hombre al nacer tiene existencia nada más, todavía no tiene una esencia o naturaleza, ¿ya? Esa la va a ir buscando, además de manera individual, ¿eh? Porque mira, entre hombres somos tan diferentes, ¿no? Imagínate ver ahorita, haz este esfuerzo mental, imagínate ver un Rastafari, ¿ya? Hace su música, su artesanía, fuma su marihuana, esa es su vida, ¿ya? ¿Está bien? Y en el otro extremo, a ver un físico nuclear, a ver, ¿no? ¿No? Ordenado, metódico, ¿no? Y en otro extremo, a ver, ponga un cantante de salsa, por ejemplo, ¿no? Y en otro extremo, ponga, no sé, un ingeniero, ¿ya? Somos muy diferentes entre los humanos, ¿ya? Porque nuestra esencia no la traemos al nacer, la vamos buscando luego, la vamos construyendo nosotros mismos, de manera libre además, ¿ya? Porque el hombre tiene libertad. Listo. Tenemos también el simbolismo, ¿ya? A ver, el simbolismo, jóvenes, es propuesta por este señor Ernest Cassirer, ¿ya? Ya, en resumen, a ver, lo que plantea el simbolismo, igual, te lo presento primero, ¿ya? Luego leemos lo que dice, ¿ya? Para el simbolismo, ¿ya? El hombre es un animal simbólico. ¿Qué significa eso? Que el hombre, para representarse el mundo que lo rodea, lo que hace es crear símbolos para representarse el mundo. Por ejemplo, el lenguaje es un sistema de símbolos que el hombre crea para representarse el mundo, ¿no? Llamar a las cosas, llamar a la relación entre las cosas o llamar a los fenómenos que ocurren a su alrededor, ¿ya? No sé, pues, ¿no? Rocas, árboles, ríos, luego lluvias, ¿no?
truenos, ¿ves? Entonces el hombre crea lenguajes para representarse la realidad. Pero no solamente es el lenguaje, el hombre también crea otro sistema de símbolos más. Otro sistema de símbolos, además del lenguaje, son los símbolos de la ciencia. Las matemáticas tienen su sistema de símbolos, la física, la química tiene su sistema de símbolos también, ¿no? Que buscan representar la realidad también, ¿ya? Luego tenemos también el arte, es otra forma de representarse la realidad. Ahí también hay símbolos también, ¿de acuerdo? La religión también, ¿ya? Por eso dice Cassirer, Ernest Cassirer, que el hombre es un animal simbólico, porque crea símbolos para representarse la realidad. Y ese es un rasgo definitorio del ser humano, porque ningún animal, ningún ser en la Tierra hace eso. Dime si no, qué ser, qué animal, ¿ya? Crea lenguaje, arte, ciencia y religión. Ninguno. El único que hace eso es el hombre, ¿ya? Entonces, ese es el rasgo que lo hace diferente de todos los demás, ¿ya? Por eso concluye Cassirer, el hombre es un animal simbólico, ¿ya? Ahora sí, sabiendo eso, vamos a leer lo que acá dice, ¿ya? El hombre al tomar contacto con el mundo no lo hace de manera directa. El hombre accede al mundo a través de símbolos que él mismo crea con distintos nombres. El contacto con los individuos u objetos del mundo se da en función, por ejemplo, al lenguaje, ya ves, el arte, la ciencia y la religión. Y son estos sistemas de símbolos que funcionan como códigos, los que permiten el acceso a la realidad. Así el hombre es considerado como un animal simbólico. ¿Por qué? Porque crea símbolos para representarse el mundo. Ya te dije. ¿Y cuáles son esos símbolos que el hombre crea? Lenguaje, ¿ya? Que es un conjunto de un sistema de símbolos, pues. ¿Ya? La ciencia, el arte y la religión. ¿Ya? Entonces, el hombre es considerado un animal simbólico y el mundo un gran sistema de signos al que hay que interpretar. ¿Ya? Eso es lo que plantea Cassirer, ¿ya? Y su postura de que el hombre es un animal simbólico. Entonces, ¿por qué? Porque crea símbolos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió? Ya, vamos a continuar. El último ya. ¿Ya? Uy, el marxismo. ¿Ya? El marxismo. ¿Ya? Ahora, igual, lo presento, igual que en los demás casos, y luego te explico brevemente, ¿ya? El tiempo no está ganando ya. A ver, para Marx y Engels, ¿ya? Lo que diferencia al hombre de los animales es que el hombre, a ver, trabaja para proveerse de una subsistencia, ¿ya? Entonces, desde la época primitiva, ¿ya? Por ejemplo, salir a cazar, eso es trabajo, pues. Claro, salir de cacería, porque eso le proveía alimentos para él y toda su familia, ¿de acuerdo? ¿Ya? La recolección, recolectar, ¿no? Del suelo, ¿no? Frutos, semillas, raíces, ¿no? ¿No es cierto? Eso también era trabajo, ¿no? Más adelante ya el hombre descubre la ganadería, ¿no? O sea, no puede tener algunos alimentos en cautiverio, ¿no? Para su alimentación, eso también es trabajo. Más adelante el hombre descubre la agricultura, ¿no? Que puede también plantar, ¿no? Plantas para su consumo, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, todo ese es el trabajo, ¿ya? Ya, ese trabajo es el que va generando un desarrollo, ¿ya? En el ser humano, ¿ya? Desarrollo cerebral, desarrollo físico, desarrollo también, si tú quieres, a nivel de su conciencia o espiritualidad, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces es el trabajo, o sea, el proceso, el participar en el proceso de producción, lo que genera desarrollo en el hombre, ¿ya? Pero luego viene la propiedad privada, ¿ya? Entonces la producción, ¿no? Y hay un excedente de producción, ¿no es cierto? ¿Ya? Va a haber algunos que se van a apropiar de ese excedente de producción y otros que van a estar en la pobreza, ¿no es cierto? Entonces tenemos en un primer lugar en un primer momento a los amos, ¿no? Y a los esclavos, ¿ya? Y acá hay una diferencia fundamental, ¿ya? Ambos trabajan y en ese proceso de producción se establece ese vínculo, pues amos y esclavos, ¿no es cierto? Ya, amos y esclavos piensan totalmente diferente, sienten totalmente diferente, ¿ya? Por ejemplo, el esclavo vive soñando, ¿no? ¿Cuándo esto cambiará? El amo no quiere que nada cambie, ¿no? Estamos chévere, no me cambien nada, qué linda es la vida. En cambio, el esclavo dice, no, la vida es horrible. ¿Cuándo cambiará?
¿Habrá un Dios que me liberará de todo esto? Así surge el cristianismo. Pues el cristianismo surge de los hebreos que han sido durante siglos esclavos, esclavizados, claro. Primero fueron esclavizados por los egipcios y luego por los romanos, ¿no? ¿Ya? Así surge el cristianismo, ¿no? Como una religión que hablaba de liberación, ¿no? De que iba a haber un Mesías que los iba a liberar, ¿ya? ¿Ya? Por eso lo crucifican a Jesús. ¿Por qué crees que lo crucifican a Jesús los romanos? Porque lo acusaron de sedición, ¿no? De querer sublevar, rebelar a los esclavos, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, bueno, pero volvamos al tema. Luego tenemos cambios, guerras, ¿no? Y llegamos a otro modo de producción. Ya tenemos al señor feudal y al siervo, lo mismo, piensan y sienten diferente. El feudal dice, Dios ha querido que así sean las cosas, yo soy superior, soy mejor, ¿ya? Y los demás pues son brutos, entonces trabajan. Y los de abajo pensan otra vez, ¿y esto cuándo va a cambiar? ¿No? La vida no es justa, ¿no es cierto? ¿Ya? Y así, Revolución Francesa, y llegamos a la época actual, donde tenemos igual grandes burgueses y trabajadores, proletarios, obreros, o sea, campesinos, ¿no es cierto? Y lo mismo, ¿ya? Y en todos los casos, dice Marx, ¿ya? Ambos representantes de las dos clases sociales piensan, sienten diferente. Entonces, nuestro modo de pensar, nuestro modo de sentir, nuestro modo de vivir, tiene que ver con el lugar que ocupamos en el proceso de producción. Es decir, si somos dueños de los medios de producción o somos quienes vendemos nuestra fuerza de trabajo, ¿ya? Eso va a determinar que pensemos de manera diferente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la actualidad, ¿ya? Lo mismo. ¿Ya? Los de arriba, los poderosos, ¿no? Los dueños del Perú, no quieren que nada cambie. ¿Qué vamos a cambiar? Está chévere, no muevan nada. Cambias algo y nos volvemos Venezuela, por favor. ¿Eh? O peor, Cuba. Uy, olvídate, no, por favor, no, no me muevas nada. En cambio, los de abajo, estamos, ¿cuándo va a cambiar esto? ¿No? Tanto tiempo trabajamos y no tenemos beneficios laborales, no tenemos vacaciones, no tenemos pensión en nuestra vejez. ¿Qué va a ser nuestra vejez? No tenemos pensión, no tenemos gratificación, gratificación por escolaridad, o sea, no, esto es injusto, ¿cuándo va a cambiar? Y nos dijeron que se iba a ser temporal nomás, ¿no? Por un tiempo, que después sí esto iba a regresar, y no, ya no regresó nada. ¿Cómo cambiamos esto? Pensamos los de abajo. ¿Te das cuenta? Entonces, hay un pensamiento muy diferente entre unos y otros, ¿no? Para los ricos, por ejemplo, la vida es hermosa, bella, claro, imagínate levantarte en una casa con todas las comodidades, buena alimentación, un desayuno rico, ¿no? Un baño limpio, impecable, donde bañarte. Bacán, pues bacán. ¿Sí? En cambio, ponte en el lugar de los pobres, a ver, alguien que vive en un cerro, ¿no? Para bañarse tiene que cargar su agua, en baldes, ¿no es cierto? Para ocuparse va a un silo, que es un hueco en el piso, ¿no? Y que huele horrible. Desayuno, lo que haya, ¿no? Ya es, ¿no? Pan solo con tu cuáquer, ¿no? Si es que hay, ¿no? O si no, ya abajo en la carretilla, ¿no? Tu emoliente, o sea, mal alimentado, tus hijos mal vestidos, ¿no? Incluso miras a tus hijos con pena, ¿no? No poderles comprar ¿no? una zapatilla decente, una ropa, ¿no? Decente. Incluso a veces ni siquiera hay plata para los útiles escolares, ¿no? ¿Ya? Estamos a agosto y todavía algunos no completan sus útiles, ¿no? O en el colegio, si es que son privados, ya la mensualidad, ¿cuándo vas a pagar? ¿No? Y el papá sufre, el hijo también. O sea, ¿te das cuenta? Por eso los de arriba dicen la vida es hermosa, los de abajo, y cuando más abajo, más todavía dices, no, la vida es dura. ¿Cuál es hermosa? La vida es dura, es difícil, ¿no es cierto? ¿Ves? Entonces, pensamos y sentimos de manera muy diferente ricos y pobres. Eso es lo que dice el marxismo, ¿ya? Entonces, tu esencia tiene que ver entonces con el lugar que ocupas en el proceso de producción, ¿ya? Si eres el dueño de los medios de producción o eres quien trabaja para ellos, ¿ya? Acá está, vamos a leer lo que acá dice, ¿ya? Para este planteamiento, ¿ya? Para el marxismo, la esencia del hombre se encuentra en el conjunto de relaciones sociales que se generan a partir de la producción de los bienes materiales para su subsistencia. O sea, a partir del trabajo, esta producción de bienes materiales para su subsistencia es el trabajo, pues, sino que hay formas de trabajo o las formas de trabajo han ido evolucionando a través de la historia, tú sabes, ¿no es cierto? ¿Ya? La manera en que se producen estos bienes materiales determina las relaciones sociales. Claro, por ejemplo, en un primer momento, el modo de producción esclavista, así se producían los bienes, ¿no? O sea, ahí teníamos al amo y al esclavo. Luego tenemos el modo de producción
feudal, tenemos al señor feudal y al siervo, y la actualidad estamos en el capitalismo, ¿no? Tenemos a la gran burguesía y a los obreros y campesinos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces sus relaciones han ido cambiando. Claro, el amo y el esclavo, ahora digamos que no hay amo y esclavo, es parecido, pero no es igual, ¿no? No es igual, ¿no? El trabajador tiene más derechos que el esclavo, ¿no es cierto? ¿Ya? Es así que las relaciones sociales son producto de la vida material, entonces, ¿ya? O sea, producto de la vida material, ¿cuál es? El trabajo, pues, ¿ya? Marx nos dice con respecto al hombre, la forma de producción de la vida material determina, en última instancia, el desarrollo social y político e intelectual de la vida, ¿ya? Entonces, a ver, tus ideas políticas, ¿ya? Tus pensamientos tienen que ver con qué lugar ocupas en el proceso de producción, ¿ya? Si eres dueño o eres alguien que vende su fuerza de trabajo. Además, también tiene que ver con el contexto, ¿no? Si perteneces a qué modo de producción. Esclavista, no. Feudal tampoco. Estamos en la actual, que es la capitalista. ¿De acuerdo? Y concluye Marx entonces, no es la conciencia del hombre la que determina su manera de ser, sino que es su manera de ser social la que determina su conciencia. O sea, tu pensamiento, tu conciencia, entonces tiene que ver con el lugar que ocupas en el proceso de producción. ¿Ya? Es tu práctica, lo que haces diariamente, lo que determina tu modo de pensar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un campesino, ¿cómo piensa? Como campesino, pues. Y un obrero, ¿ya? Incluso un profesor, ¿cómo razona? Como profesor, pues. ¿Ya? O sea, es tu ser social, tu práctica social, que haces diariamente, lo que determina tu forma de pensar y tu forma de sentir. ¿Ya? Entonces, la esencia humana no es algo abstracto inherente a cada individuo, es en su realidad el conjunto de las relaciones sociales. ¿Ya? Entonces, en resumen, no tengas problemas, ¿ya? Para el marxismo, son las relaciones sociales de producción, ¿ya? Las que determinan nuestra conciencia social o modo de pensar. O en resumen, el ser social, ya te dije que es, ¿no? el, el conjunto de relaciones sociales que tú estableces en el proceso de producción, ya ese es el ser social, ese es el que determina la conciencia social, o sea, nuestra forma de pensar, ¿ya? Y de sentir también. Eso es lo que plantean Carlos Marx y Federico Engels. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Uy, me ganó el tiempo. Ya, vamos a la práctica dirigida para entrar al temático, ¿ya? A ver, chicos, participen acá. El hombre se diferencia del resto de los animales debido a sus cualidades físico-biológicas que ha desarrollado a través de miles de años de evolución. Lo anterior es una tesis de él. A ver, ¿quién me contesta la pregunta 1? Naturalismo. Exactamente, cuando hablamos de cualidades físicas o biológicas, eso es naturalismo. Muy bien. Según el simbolismo, la verdadera esencia del hombre radica en eso, todos lo sabemos, ¿no? La creación de símbolos, pues, como el lenguaje, ciencia, arte y religión, ¿ya? Para representarse al hombre. Esa es la esencia del hombre, la creación de símbolos. Por eso dice el simbolismo que el hombre es un animal simbólico, ¿no es cierto? 3, a ver quién contesta la 3. El hombre no es, sino que va siendo a través de su devenir. Lo anterior pertenece a él, a ver quién se acuerda. ¿Quién decía que el hombre no es, o sea, no está terminado, sino que va siendo, o sea, está cambiando a través de él la historia. Historicismo. Exactamente, historicismo. 4, según el existencialismo, la verdadera esencia del hombre radica en, bueno, el hombre no tiene una esencia según el existencialismo, ¿no? El hombre al nacer no tiene esencia, solamente tiene existencia, ¿ya? El hombre es un proyecto, una posibilidad. Eso dice el existencialismo. 5, la esencia del hombre se encuentra en las relaciones sociales de producción. A ver, ¿quién me contesta? ¿Quién plantea esa postura? Que la esencia del hombre se encuentra en las relaciones sociales de producción. Se tiene que ver con el trabajo. Marxismo. Ese es el marxismo, la última teoría que vimos, ¿no? El marxismo. 6, ¿qué filósofo dijo? El hombre es un animal simbólico. Ernest Cassirer. 7, de nadie puede decirse que es, sino después de muerto. Mientras viva, un individuo es una posibilidad en desarrollo, viva, cambiante. Existir no es otra cosa que ser un ser posible. Ya, todo esto pertenece al existencialismo. El hombre al final es solamente existencia, al comienzo, perdón, solamente existencia, ¿ya? Después el hombre va buscando su esencia, ¿ya? Existencialismo. Representantes del historicismo, José Ortega y Gasset y Wilhelm Dilthey. Indique la diferencia entre el problema del origen y el problema de la naturaleza del hombre. Origen, ¿no?
¿De dónde venimos? ¿Hemos sido creados o hemos evolucionado? Ahí son dos posturas nomás, creacionismo y evolucionismo, ¿no? Y naturaleza del hombre es lo que hemos visto hoy día con amplitud, ¿no? Si somos seres naturales, espirituales, solamente existencia, nuestra historia, animales simbólicos, etcétera, ¿ya? Entonces, a ver, el primero interroga sobre la identidad y el segundo sobre el futuro humano. Identidad, origen, no. El primero reflexiona sobre la finalidad, ¿ya? Y el segundo sobre la esencia, tampoco. El primero piensa al hombre como ser natural, no, tampoco. El primero pregunta de dónde venimos, ajá, sí, el origen pregunta eso, de dónde venimos, ¿no? De seres inferiores, o sea, hemos evolucionado, o de un ser superior, o sea, Dios nos ha creado, ¿no? Esa es la primera, sí. Y el segundo, la naturaleza, ¿quiénes somos o qué somos, ¿no? Sí, muy bien. Entonces en la 9 la respuesta es la D, 9D. Y en la 10, la antropología filosófica es una disciplina filosófica que estudia, ¿qué cosa? Al hombre desde el punto de vista de la filosofía, pues es decir, su origen, esencia, y razón de existencia. Listo, muchachos, ingresen por favor a su temático. Ya vamos a trabajar el temático, ¿ya? A ver, ingresen y si hay algún problema me dicen, a ver. Tenemos justo. Ya, a ver su temático, chicos, ingresen al temático. Tenemos 13 minutos justo.